Bien, vamos a seguir con nuestras preguntas de teoría, ¿eh? Y ahora pues tenemos cantidad de sustancia y mol, ¿no? Que es la parte central de este tema. Bien, bueno, pues se define o se va a definir una nueva magnitud. Magnitud, recuerden ustedes que magnitud era todo aquello que se podía medir, que va a ser la cantidad de sustancia. Y esa cantidad de sustancia me va a ser útil porque me va a poder relacionar, ¿no?, directamente las magnitudes observables, como son masas o volúmenes, las magnitudes observables desde el punto de vista macroscópico, es decir, lo que yo puedo trabajar en laboratorio, masa, volumen, etcétera, con magnitudes microscópicas a nivel de escala microscópica, es decir, con número de partículas. Fíjense que nosotros no podemos pesar un átomo ni una molécula, por lo menos directamente. Entonces esta magnitud, que es cantidad de sustancia, pues me va a ser muy útil porque va a permitir relacionar masas y volúmenes de sustancias observables macroscópicamente, como ya he explicado, con número de partículas que hay. Las partículas, saben ustedes, son muy pequeñas, y a nivel microscópico, y entonces esto me va a poder permitir pasar de una a otra. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante esta cantidad, esta magnitud, que es cantidad de sustancia, y vamos a ver cómo se define. Pues su unidad es el mol. Su unidad, la unidad de cantidad de sustancia es el mol, y se define como la cantidad de sustancias de un sistema que contiene tantas partículas elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Esa es la definición que da la IUPAC en 1967 y que se incorpora al Boletín Oficial del Estado el 3 del 11 de 1989. Bueno, pues esta cantidad, como hemos dicho, esta magnitud que va a ser cantidad de sustancia, pues es en definitiva ¿eh? Una magnitud que me va a relacionar magnitudes observables macroscópicamente como masa y volúmenes con magnitudes con número de partículas. Y su definición es esta que acabamos de ver aquí. Y su unidad es el mol. La definición esta puede parecer un poco extraña, y quizás ustedes no la comprendan de momento, pero lo vamos a explicar más adelante. En definitiva, lo que es una cantidad de sustancia. ¿Y cuánto vale esa cantidad de sustancia? Pues aquella cantidad que hace o que tiene tantas entidades elementales, y cuando hablamos de entidades elemental, pues nos estamos refiriendo a partículas. Esas partículas, como ya hemos explicado en alguna ocasión, pues es una especie de palabra comodín que puede significar átomos, moléculas o iones. ¿De acuerdo? Bueno, según el caso, ¿eh? O sea, hablamos de partículas y estamos englobando de alguna manera o bien átomos o moléculas o iones. Bueno, pues la magnitud, cantidad de sustancia, se simboliza por la letra n. Es decir, que cuando yo vea n minúscula, pues sé que estoy hablando de, ¿qué? De cantidad de sustancia. Su unidad es el mol, y no tiene abreviatura. Su unidad es el mol y no tiene abreviatura, sino que se escribe tal cual, mol. Entonces, si yo digo que n de agua es igual a 2 moles, ¿qué está diciendo? Pues que la cantidad de sustancia de agua que tengo es de 2 moles. ¿Vale? 2 moles. Es incorrecto, ahora hay que decir una cosa, y es incorrecto decir que el número de moles es 2. Este es un error muy usual, y que muchas veces aparece en muchos libros, en muchos textos, incluso vídeos. Incluso, bueno, pues si se habla rápidamente, decimos, el número de moles es 2. Esto es una pequeña imprecisión, porque efectivamente, aunque tengamos 2 moles de cantidad de sustancia, no se suele o no se debería decir el número de moles es 2. Lo mismo que si una mesa tiene de longitud 1,5 metros, la longitud de una mesa es 1,5 metros, pues no decimos que el número de metros de la mesa sea 1,5. Simplemente es una pequeña precisión, un pequeño inciso que realmente no tiene mucha importancia, pero bueno, lo explicamos aquí para que quede claro, que no es correcto del todo decir que el número de moles es 2, sino más bien que la cantidad de sustancia que tenemos son 2 moles. Lo mismo que no podemos decir el número de metros que tiene esta mesa es 1,5, sino que decimos la longitud de esta mesa es 1,5. En fin,
Bueno, pero está muy extendido y ustedes ya lo saben y bueno, tampoco, o sea, es bueno saberlo, ¿no? Simplemente. Bueno, pues la masa está relacionada directamente con la cantidad de sustancias y está directamente relacionada por el número de partículas. ¿Mm? Si y ahora no se nos plantea una pregunta. Dice, observa la sustancia de las imágenes, esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿En cuál de ellas hay más partículas? ¿En esta de aquí o en esta de aquí? ¿En una de estas de aquí o en esta de aquí? ¿Cómo puedes saber cuántas hay en cada una? ¿Cómo podríamos saber la cantidad de sustancia que hay aquí y la que hay aquí? ¿Podemos afirmar con total seguridad que habrá más partículas en el cristal mayor? ¿Mm? Es decir, simplemente así mirando, ¿podemos decir que aquí hay más partículas que aquí? Pues mire, no. No podemos asegurarlo, porque esto va a depender de muchas cosas. ¿eh? Va a depender, pues, por ejemplo, de la densidad, de la densidad de la sustancia. Va a depender también de la masa de cada partícula. Es decir, que yo a simple vista pues no voy a poder determinar eso. Y para ello lo que voy a usar es, voy a precisar la cantidad de sustancia. Bien, vamos a hablar ahora para explicar esto, y de número de Avogadro. Bueno, pues en un mol hay un número muy grande de partículas. Claro, en un mol hay un número muy grande de partículas. ¿Por qué? Porque las partículas son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Entonces, al ser muy pequeñas, pues me hacen falta muchas partículas para tener una cantidad apreciable macroscópicamente. Entonces, como hemos dicho, en un mol hay un número muy grande de partículas, dado el pequeño tamaño y la masa de cada una de ellas. Pero la pregunta es, ¿cuántos? ¿Cuántos? Bueno, pues el número de partículas que hay en un mol se llama número de Avogadro y se representa por n sub a, número de Avogadro. Y resulta que vale 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Es decir, que en cada mol hay 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Repito, en un mol hay 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Bueno, ¿y por qué se ha elegido este número? ¿O de dónde sale este número? ¿O cómo es que aparece este número? 6,023, es un número un poco raro, ¿no? Por 10 elevado a 23 partículas. Pues vamos a intentar explicarlo. Bueno, pues para determinar la masa que tiene un mol, para determinar la masa que tiene un mol de cualquier sustancia, solamente hay que multiplicar la masa real de ¿quién? De una partícula por el número de partículas que hay en un mol, evidentemente. ¿eh? Por ejemplo, si yo quiero saber la masa que tiene, vamos, voy a poner un ejemplo, no, no es exacto, no es igual, pero para que ustedes lo comprendan. Si yo quiero saber la masa que tiene un paquete de folio, de 500 folios, pues yo ¿qué tendría que hacer? Pues multiplicar la masa de un folio por 500. Entonces, si yo multiplico la masa de un folio por 500, que es el número de folios que hay en un paquete, pues podría saber la masa de un paquete de 500 folios, ¿no? O sea, que es muy fácil, la masa de un paquete de 500 folios, pues tendría que saber la masa de un folio y multiplicarlo por 500. Bueno, pues para determinar la masa de un mol, pues solamente tendríamos que multiplicar la masa real de una partícula, ¿m? De la que estemos hablando, de un átomo, o de una molécula, o de un ion. ¿Por quién? Por el número de partículas que hay en un mol. Claro, de la misma manera que hago con los folios. ¿Está claro? Sí, multiplicar la masa de una partícula por el número de partículas que hay en un mol. Bueno, eh, ya hemos visto, vamos a ceñirnos un ejemplo que ya hemos visto, en uno de esos ejemplos, que la masa de cada molécula de agua es 3 por 10 a la 23 gramos. Pues para saber la masa de una cantidad de sustancia de agua de un mol, pues simplemente multiplico la masa de una molécula de agua por las moléculas que hay en un mol. Entonces, si yo me voy a mi... ya hemos dicho, estamos diciendo, nos interesa saber cuál es la masa de quién, de un mol de agua. Vamos a desarrollarlo aquí, de un mol de agua, de un mol de agua. Pues la masa de un mol de agua va a ser igual a quién, a la masa de una molécula
de agua. ¿Por quién? Por el número de moléculas de agua que hay en un mol, donde N sub A. Entonces, ¿quién es N sub A? El número de moléculas o de partículas que hay en un mol. Un mol, ¿de acuerdo? Y ese número de moléculas que hay en un mol, pues es 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. ¿De acuerdo? Partículas. Bueno, pues entonces aquí yo tengo que la masa de un mol, vamos a escribirlo así, un mol de agua, va a ser la masa de una molécula que nosotros calculamos antes, que era, acuérdense ustedes que eran 3 por 10 elevado a menos 23, lo habíamos hecho en un ejercicio anterior, 3 por 10 elevado a menos 23, por el número de partículas que hay en un mol, y el número de partículas que hay en un mol es 6,023. Bueno, pero vamos a seguir, vamos a usar las unidades. Esto eran aquí, 3 por 10 a la 23 gramos. Y ahora, ¿de acuerdo? Que es la masa de una molécula de agua. Y ahora, N sub A es ¿quién? 6,023 por 10 elevado a ¿quién? A 23 partículas, ¿vale? Partículas que hay en un mol de sustancia. Y aunque efectivamente es partículas, pero nosotros en este caso estamos calculando moléculas, vamos a, en vez de poner partículas, vamos a poner moléculas, ¿vale? Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, y vamos a poner moléculas, ¿de acuerdo? Y yo sé que esta es la masa de una molécula, que es 3,3 por 10 a la 23 gramos partido por quién? Por molécula, ¿vale? Entonces, molécula y molécula, ¿qué les pasa? A molécula y molécula, ¿qué les pasa? Se me van a ir. Y entonces me queda simplemente, pues, porque no olviden ustedes que todo esto es que 3 por 10 elevado a menos 23 gramos es por molécula. Es la masa de quién? De una molécula, ¿vale? Muy bien. Entonces, yo lo que me queda ya es aquí hacer estas cuentas, lo que queda sin tachar. Me queda las 3 por 10 elevado a menos 23 por 6,023 por 10 elevado a 23 gramos, ¿vale? Entonces 10 elevado a menos 23 y 10 elevado a 23, ¿qué les pasa? Pues se me van, son potencias del mismo base y exponentes se suman, se sumaría los exponentes, pero como este es positivo y este es negativo, pues se me van, me quedaría 10 elevado a 0, que es 1. Y ahora me quedaría 3 por 6, 18. Entonces esto me queda 18 gramos. Luego me queda que la masa de un mol, de un mol de agua, es igual a 18 gramos. Fíjense qué cosa más curiosa. La masa de un mol de agua es 18 gramos, como hemos demostrado aquí. Bueno, entonces de esta forma se obtiene, se mantiene el mismo valor para la masa relativa, la masa real y la masa de un mol. Es decir, que la masa relativa de la molécula de agua era 18, pero sin unidades. Fíjense que aquí habría que poner un espacio, es que está todo demasiado pegado. Entonces esto terminaría aquí. La masa relativa del agua, de la molécula de agua, es 18, sin unidades. Y aquí terminaría, ¿vale? La masa del agua sería 18 UMAS. La masa real del agua sería 18 UMAS. Y la masa molar, la masa de un mol, sería 18 gramos por mol. Vamos a escribir esto aquí, aparte para aclararlo, es que esto sale demasiado junto. Entonces, esto, que me están aclarando aquí, lo que me está diciendo en realidad es que la masa relativa de quién, del agua, es 18, pero sin unidades. Simplemente que es 18 veces la masa de quién, la masa de la unidad elemental, que es la masa
atómica del hidrógeno. Esta es ¿quién? Masa relativa. La masa relativa. Vamos a escribirlo aquí. La masa real del agua es ¿quién? 18U o 18U más. ¿Vale? ¿Esta es quién? La masa real. Claro, habría que saber lo que es una UMA, ¿no? Habría que saber a cuánto equivale una UMA. Y luego hay otra aquí con M mayúscula, ¿eh? Que es la masa molar, que es la masa de ¿quién? De un mol de agua, que es ¿quién? 18 gramos partido por ¿quién? Por mol. Esta es la masa aquí. Masa molar. ¿Qué es la masa de quién? Masa de un masa expresada en gramos de un mol de sustancia. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que aunque coincide el valor de 18, aquí tenemos 18, aquí tenemos 18 y aquí también tenemos 18, las unidades son distintas. Aquí no hay unidades, aquí no hay unidades, no hay unidades para la masa relativa. Aquí las unidades son ¿quién? La UMA. Y aquí las unidades son ¿quién? Gramos por mol. Entonces vamos a ponerlo aquí. Las unidades son distintas. ¿De acuerdo? En un caso, en el primer caso, no hay unidades, 0. En el segundo caso sería ¿quién? UMA. Y en el tercer caso sería ¿quién? Gramos partido por ¿quién? Por mol. ¿Vale? Entonces, las unidades son distintas. ¿Vale? Una es para la masa relativa, otra masa real y otra la masa molar o la masa de un mol de sustancia. Bueno, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es que, claro, hay aquí un número un poco raro, hay aquí un número un poco raro que ha salido, que es el siguiente, que es el siguiente. Hemos dicho que un mol son 6,023 por 10 elevado a 23 partículas o moléculas. Entonces, un mol, un mol, me ha dicho que el número de Avogadro es 6,023 por 10 elevado a ¿quién? A 23 partículas. En este caso del ejercicio que hemos hecho en moléculas, pero podría ser átomos y iones. Bueno, ¿y de dónde sale ese 6,023 por 10 elevado a 23 partículas? Bueno, pues ese 6,023 por 10 elevado a 23 sale precisamente de que es la inversa de la unidad de masa atómica. Es que el número de Avogadro es justamente el inverso del valor numérico de la unidad de masa atómica. ¿De acuerdo? El inverso del valor numérico de la unidad de masa atómica. Es decir, que nosotros teníamos una UMA, o simplemente una UMA, era igual a quién. Era igual a quién. Pues lo tienen ustedes aquí. A 1,667 por 10 elevado a menos 24. 1,667 por 10 elevado a quién. A menos 24 gramos. Bueno, pues si usted calcula la inversa de 1,1667 por 10 elevado a menos 24, esto es lo mismo que ¿quién? Que 1,1667 por 10 elevado a 24, porque este que está aquí con exponente negativo pasaría arriba con exponente positivo. Si usted hace esta cuenta, ¿vale? Pues sale 0,6023 por 10 elevado a 24. Y si corremos la coma aquí hacia un lugar, pues me quedaría 6,023 por 10 elevado a 23 partículas, que es precisamente el valor este de aquí, ¿de acuerdo? Este valor de aquí es precisamente este de aquí, el 6,023 por 10 elevado a 23 partículas. Muy bien. Bueno, pues con esto termina ya esta pregunta.